Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar el tema de protección de derechos fundamentales en el proceso penal electoral. El módulo anterior, como tal, lo impartió la maestra Erika Bardale Lascano, en donde tocó muchos de los temas del proceso penal en México, características y el debido proceso penal. Voy a tocar desmenuzadamente en materia electoral, aunque seguramente la maestra Erika Bardales tocó mucho de estos temas en el proceso penal. Es muy importante contemplar que los derechos fundamentales y políticos, como lo comentamos en la control de convencionalidad y control difuso, que en el módulo anterior lo habíamos comentado, establecer que muchos de estos derechos fundamentales los vamos a encontrar en el artículo 35 de la Constitución. Cito como tal que son los derechos del ciudadano. En lo particular, nosotros vamos a ver que el libre desarrollo de la parte democrática y política lo vamos a encontrar en la fracción octava, que dice votar en las condiciones populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a las siguientes, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, equivalente al 30% de los integrantes de la Cámara, los ciudadanos en un número equivalente al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Esto, como tal, son derechos fundamentales que están plasmados, ¿sí? Y hay instituciones encargadas y responsables de velar los derechos fundamentales democráticamente y en el ámbito electoral. Así tenemos nosotros dentro de esta ley la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Instituto Nacional Electoral, como tal, es garante y responsable de respetar y proteger los derechos fundamentales del desarrollo democrático y electoral que como tal tenemos todos los mexicanos. Asimismo, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal se rige bajo la Ley General en el sistema de medios de impugnación en materia electoral. También dentro de estos recursos que se pueden impugnar sobre el desarrollo de democráticos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también cuida y vela sobre estos derechos fundamentales que están establecidos. Es muy importante establecer que sobre lo que son los tipos penales, se tiene una ley general en materia de delitos electorales. Esta como tal, el garante o el que cuida y protege los derechos fundamentales sobre estos tipos penales, lo vamos a encontrar en la Fiscalía Electoral en materia de delitos electorales, la FEPADE. Como tal, esta ley fue publicada en el 23 de mayo del 2014. Antes estaba plasmada en el Código Penal Federal y se regían sobre ciertos tipos penales. Fue hasta el 2014 que como tal se derogó y es una ley especial general en la cual se rige al aspecto fundamental en toda la República Mexicana. Es muy importante establecer, por ejemplo, en el artículo 4 de esta misma ley que estamos comentando, que el agente del Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio con el inicio de la investigación en delitos previstos en esta ley. Es muy importante contemplar que este delito es de oficio, pero sí es necesario y es fundamental que se presente la denuncia correspondiente. Parte de la política que establece la FEPADE es de que establezca la denuncia correspondiente. Como lo había comentado, el Instituto Nacional Electoral es el garante de la protección conforme al 35 constitucional de los derechos democráticos y del desarrollo democrático y político de nuestra nación. Entonces, en este sentido, parte o gran porcentaje, estamos hablando de un 80% aproximadamente de todas las denuncias que se presentan, es el Instituto Nacional Electoral el que presenta estas denuncias. No obstante, cualquier ciudadano, conforme a los derechos fundamentales que tiene, puede presentar este tipo de denuncias político-democráticas. Tiene aproximadamente 26
artículos que como tal pues podríamos decir que son muy pocos artículos, pero si nosotros analizamos la clasificación de cada uno de los tipos, puede sumar hasta más de 1000 modalidades de tipos penales que se pueden clasificar dentro de esta Ley General en materia de delitos electorales. Es muy importante también establecer que dentro de la política que establece esta Ley General señala artículo primero y artículo segundo. Dice que la finalidad general es proteger el adecuado desarrollo de la función política electoral y la consulta popular, a que se refiere el artículo 35 constitucional, fracción octava de la Constitución como tal, ya habíamos citado al respecto, y el artículo 2 dice para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la presente ley. Serán aplicables en lo conducente la legislación procesal vigente en la Federación y en las entidades federativas, el libro primero del Código Penal Federal y demás disposiciones de carácter nacional. Habíamos comentado en su momento de que había tipos penales en el Código Penal Federal. No obstante de eso, esta ley general rige a nivel nacional y establece la competencia correspondiente de los derechos fundamentales, porque en algunos casos, cuando son elecciones locales, la competencia siempre van a ser a las fiscalías o las unidades especializadas. Actualmente, en el 2018, el fiscal doctor Héctor Díaz impulsó como política pública que generaran estas unidades o estas fiscalías especializadas en materia electoral. Actualmente todas las procuradurías o fiscalías generales de justicia de los estados contemplan una unidad o una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Tal es el caso que en este año fue una circunstancia muy atípica que no se había visto sobre las circunstancias democráticas en México, pero de la cual pues hay un convencimiento de la ciudadanía del seguimiento que se le dio a esta protección democrática y de circunstancias de elección. Es muy importante señalar que a partir del artículo 21 constitucional establece esta competencia. Cito brevemente en lo que señala: las autoridades de la Federación serán competentes para investigar y perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta ley, sean cometidos durante el proceso electoral. Fracción segunda, se actualice alguna de las reglas de competencia de las que les había comentado cuando son elecciones en ámbito local o bien en ámbito federal, y se inicie o prepare o cometa en el extranjero siempre y cuando produzca o pretenda, ¿sí?, dentro del territorio nacional. Este tipo de parámetros de clasificación que establece sobre las competencias están bien definidas dentro de la Ley General en materia de delitos electorales. Bueno, como tal, como es un derecho fundamental, nosotros actualmente tenemos un sistema acusatorio adversarial. En un principio les había comentado que la maestra Erika Bardales había comentado al respecto, pero veo importante establecer que dentro de esas circunstancias, ¿sí?, de los derechos fundamentales que habíamos comentado, pues ya dentro del procedimiento nosotros nos tenemos que regir más que nada en el artículo 20 constitucional. Si nosotros citamos el 20 constitucional, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá sobre los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y dentro de los principios nosotros vemos que en el apartado B tenemos a todas las personas que tienen sus derechos como imputados, pero también tenemos de las víctimas. En este caso, los derechos fundamentales están bien definidos dentro del sistema acusatorio. Como tal, estos serían a grosso modo los derechos o la protección de los derechos fundamentales en el proceso electoral. Gracias.